Génesis 3 del 8 al 10 dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Qué tuvo? Porque estaba desnudo. O sea, también tuvo vergüenza. ¿Y qué hizo? Me escondí. ¿Qué hizo? Me escondí. El hombre, desde el primer día en que peca, sigue siendo igual que Adán. Desde el primer día que es consciente de su pecado, sigue siendo igual que Adán, escondiéndose y queriendo tapar su pecado y sus vergüenzas, lleno de miedos, de temores, lleno de un montón de incertidumbres en su vida, y tratando de taparse con hojas de higuera, que seguro eso no es la solución para el hombre, tratando de poner excusas cualquiera delante de los ojos de Dios. Pero Dios sigue siendo el mismo. Y viendo al hombre en esa condición, la lectura dice en el 3:21 de ese mismo libro de Génesis, dice que el Señor cubrió al hombre con túnicas de pieles. O sea, la muerte de un inocente animal vino a cubrir la vergüenza y el pecado del hombre. Dios sabía que lo que el hombre estaba haciendo, escondiéndose y tapando su vergüenza, no era la solución al problema, sino el buscarle. Y buscarle intencionalmente y decirle: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Nunca antes había entendido esa pregunta en la intención con que Dios lo había hecho, hasta que un día tuvimos una experiencia en nuestra familia, y en un tiempo de verano, hace unos pocos años, la familia alquiló una casa aquí cerca en Moraira, y allí habían varios amigos y varios de la familia aquella tarde, un sábado por la tarde, y estábamos disfrutando nuestra tarde y estábamos tomando nuestra merienda y disfrutando, y los niños jugando y corriendo en el jardín y en el espacio libre que tenía aquella grande finca, cuando de repente los niños vienen corriendo y nos interrumpen nuestra conversación y nuestras risas y nos dicen: no encontramos a Nathan. Y todos nosotros nos alertamos y nos asustamos, dejamos nuestro café y salimos a ver qué había pasado con Nathan. Hacía rato no aparecía, y yo me acuerdo que salí hasta la calle por los otros chalets a buscar a Nathan, y en un momento de tanta desesperación yo hice un grito fuerte y dije: ¿dónde estás, Nathan? Y no sé si ese grito angustioso en parte y lleno de una carga de sentimiento, incluso de lágrimas, no sé si eso fue lo que hizo que Nathan saliera de su escondite. Y cuando sale Nathan, yo lo abrazo y le agarro y le digo: pero hijo, ¿qué has hecho? Y él me dice: abuelo, es que estaba jugando al escondite. Y se había escondido tan bien que nadie lo encontraba. Pero lo triste del hombre es que no es un juego. El hombre sigue escondiéndose de Dios.
El hombre sigue buscando sus escondites donde estar oculto a los ojos de Dios. Y esta anécdota me hace pensar que cuando Dios llamó al hombre, no llamó en un tono de ira, sino que lo llamó con un tono de compasión y de amor, incluso hasta de lágrimas. No porque no supiera dónde estaba él, porque Dios sabe todo, pero más que todo para hacerle ver dónde estaba y dónde estás. Hacerle ver su triste realidad por la desobediencia. ¿Dónde estás? Dios sigue haciendo la misma pregunta al hombre hoy. No importa quién sea. Puede ser incluso un hombre de Dios. Y esta mañana tenemos un buen ejemplo de esto en el libro de Reyes, en el capítulo 19. Allí se nos habla de un gran hombre de Dios llamado Elías, que había en el capítulo 18 desafiado a todos los profetas de Baal y había hecho caer fuego del cielo y había hecho tantas obras en su vida. Pero digamos, estaba en el éxito de su ministerio porque había hecho caer fuego del cielo y la gente había llegado al convencimiento que Jehová era el Dios de Israel. Yo no sé en ese momento usted cómo vive, cómo lo digiere, cómo lo pasa, pero lo que sí sé es que Elías lo vivió muy mal. Elías salió huyendo. Llegó un momento que quería morirse. No quería vivir más. Decía, no soy mejor que mis padres. Y en ese sentimiento y en esa depresión en la que se encontraba, fue y se escondió en una cueva. En aquella cueva, en la oscuridad de esa cueva, metido incluso bajo su manto, escondido lo más escondido posible de Dios en esa hora, pensaba él, vino la voz del Señor. El hombre no cambia, aunque sea un hombre de Dios. La mujer no cambia, aunque sea una mujer de Dios. Seguimos buscando nuestro escondite en determinados momentos de desesperación, de fracasos. Y aquí en este caso era de éxito, pero lo llevó a una depresión. Y él se escondió y la voz de Dios en ese momento le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Se había escondido, había buscado tal vez para él lo más cómodo en esa hora, no estar expuesto. Pero él, su respuesta dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado. Eso era lo que él pensaba. Y me buscan encima para quitarme la vida. Y el Señor le dice, sal fuera. ¿Qué le dice el Señor? Sal fuera. ¿Qué te dice el Señor a ti esta mañana? Víctor, sal fuera. Isabel, sal fuera. Sal de tu escondite. Somos creyentes tal vez de muchos años, pero aún seguimos actuando en nuestra carne y tratando de escondernos en lugares que no son los indicados para nosotros, pero el Señor aún así nos busca para decirnos, sal fuera, ponte en el monte delante de mí. Y dice, y Jehová pasaba por allí y hubo un grande y poderoso viento, pero dice de tal manera que rompía los montes, quebraba la peña, pero dice Jehová no estaba en ese gran y poderoso viento. Y tras ese viento vino un terremoto.
Pero dice que tampoco estaba en el terremoto. Imagínese, encima de los miedos que ya él tenía, ver los fenómenos atmosféricos tan fuertes trabajando alrededor de él, como era el viento, como era la misma tierra temblando. Y dice, y tras el terremoto un fuego, otro elemento de la tierra, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego pasó un viento, dice, un silbo apacible y delicado. Como el Señor quiere tratar con sus hijos. Como el Señor quiere sacarlos de la cueva. Como el Señor quiere sacarlos del escondite. No con una pregunta acusatoria, ¿dónde estás? Sino con una pregunta cargada de sentimiento y de amor y de pasión por su hijo. ¿Qué haces aquí? Y sacándole de allí ese silbo apacible y delicado, es el que llama la atención a Elías y le hace salir. Cuando Elías salió, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz que decía, ¿qué haces aquí, Elías? Y responde otra vez, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios te saca de tu escondite. Dios busca la forma, la manera amorosa, la táctica de amor para sacarte de la oscuridad en la que tú estás. Él hace todo lo posible para que tú te encuentres con tu realidad. La realidad no es que él estaba solo, si tenía al Dios de los cielos con él. La realidad era que había un propósito y un plan que tenía que realizarse a través de ese hombre que estaba hundido, es verdad, que estaba escondido, es verdad, pero Dios tenía que de alguna forma sacar a su hijo de esa situación y traerlo a una realidad espiritual. Y cuando esto lo hace, llegamos al versículo 15 y dice, y dijo Jehová, Elías, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, llegarás, ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besarán. No estaba solo, habían 7,000 más que él ignoraba. No estás tú solo. En la parroquia hay un montón de gente que vive las mismas situaciones, preocupaciones, angustias, lloros, lamentos que vives tú. Pero escuchamos el silbo de Dios que nos saca de nuestra cueva, que nos saca de nuestro escondite y de alguna forma nos pone en camino correcto para ir hacia los propósitos del reino de los cielos. ¿Cuántas veces no me he encontrado también allí? Porque somos vulnerables todos nosotros y nos encontramos en esos momentos. Pero también cuántas veces no he visto la gracia, el favor, la misericordia de Dios con mi vida, sacándome de esa situación. Yo pensaba que estaba solo, pero mis ojos han visto de que Dios tenía un pueblo preparado para su gloria que yo no había visto. Y Él me sacaba de mi soledad. Dios te saca entonces del escondite para llevarte a una vida con propósito.
¿Cómo me está viendo Dios en este momento desde el cielo? Cuando Él me pregunta, Alicia, Ricardo, Andrés, Pedro, Luis, Javier, María, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Él sigue haciendo esa pregunta y sigue haciéndonos un seguimiento muy de cerca a cada uno de nosotros. Y puede que nosotros estemos escondidos en nuestros logros, en nuestros éxitos, atrapados, tal vez porque tenemos un buen resultado de la vida y estamos entretenidos por los éxitos o por los títulos que hemos ganado y hemos alcanzado. Pero aún así estamos atrapados en ello. Ese es nuestro escondite. En el caso de Elías, por ejemplo, la soledad. La soledad a veces la usamos como una excusa para no estar con los demás y nos escondemos en nuestra soledad. Elías se creía que él estaba solo y él se escondía en esa cueva pensando que estaba solo, en esa depresión. Pero el Señor quería usarlo y tenía que sacarlo de esa cueva. A veces estamos escondidos en un celo por Dios, religioso, válido tal vez para algunos de nosotros. Elías estaba ahí por un celo que tenía tremendo por Dios. Es que esta gente mala han dejado a Dios y yo soy el único que creo que hago algo por Dios. Pero estás atrapado también en tu cueva. Estás también en tu escondite. El legalismo nos lleva allí. Recuerden también al apóstol Pablo, también por su celo religioso, estaba atrapado, estaba escondido en su religión, en su legalismo, y tenía que salir de allí. Y todos conocemos la voz del Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y tiene que salir de esa cueva, tiene que salir de ese escondite. Nos escondemos tras el activismo, incluso los pastores. Siempre hay que estar haciendo algo. Pensamos que Dios nos mandó a hacer cosas y tenemos que hacer cosas, y las que no, nos las inventamos para hacer algo. Y vivimos en un mundo de activismo y no tenemos tiempo para responderle a Dios, porque estamos tan ocupados en nuestros quehaceres, en nuestra profesión, en nuestro negocio, en nuestra familia, actividad por todas partes, programas por todas partes. Pero Dios sigue preguntando al pastor, a la iglesia, a los suyos: ¿dónde estás? ¿En qué cueva te has metido? ¿En qué escondite te has querido ocultar? Es hora de salir de esos escondites. Nos escondemos entre la multitud, en las redes sociales, y pasamos ahí nuestro tiempo, 2, 3 de la mañana allí, chateando con alguien que está en Colombia a las 8 de la tarde y te está desvelando a ti aquí. Y tú allí entretenido: ay, estoy con gente. Estás escondiéndote entre la gente. No estás con nadie. Sal de tu escondite. Procura ganar ese tiempo para tener una relación con Dios, en oración, en meditación, en reflexión, y oírle la pregunta que Él te está haciendo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y así encontrar nuestra realidad y encaminarnos hacia el plan de vida que Dios tiene para nosotros. Como dije, muchos de esos escondites se nos convirtieron en una jaula y no podemos salir. Si es así, escucha la voz del Señor: ¿dónde estás? Hay otro ejemplo en el Antiguo Testamento de un hombre, en primer libro de Samuel, capítulo 10, versos 20 al 24.
el pueblo de Israel quería un rey. Y Dios decía, bueno, pero si yo soy vuestro rey, ¿para qué queréis un rey? Pero fueron insistentes, no queremos rey como las demás naciones que tienen rey. Y el Señor le hizo saber, ¿sabes? Esas naciones son servidoras a los reyes, toman a vuestros hijos por esclavos, vosotros tenéis que estar pagando impuestos para mantener a un rey. Pero ellos querían rey. Dios dice, bueno, pues vamos a nombrarles un rey. Y el profeta Samuel, que era el hombre que Dios estaba usando en ese momento, dice, vamos a hacer algo. Dios me indica que hay que reunirse todas las tribus. Entonces vienen todas las tribus por familia. Imagínense una cantidad de gente, era como una fiesta. De todos nosotros va a salir un rey. No sabemos quién es. Y están todos allí reunidos, vinieron de viaje, de largos viajes, sus maletas, algunos alimentos que traían, etcétera, y todo allí amontonado. Y por allí estaría caminando el rey, pero nadie sabía quién iba a ser el rey. Entonces dice que haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era la menor, el hijo menor de Jacob. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias. Después que fueron pasando todas las tribus, todas las familias, hizo pasar la tribu de Benjamín, la última. Y allí hizo llegar a la tribu de Benjamín por su familia. Y fue tomada de la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Ya va identificando el personaje. Una familia humilde, la más pequeña, la menos importante, el menor. De allí toma a uno llamado Saúl. Y le buscaron, ¿pero qué? No le hallaron. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Señor, no lo encontramos, ¿dónde está? El Señor responde y dice, he aquí, él está escondido entre el equipaje, entre el bagaje, entre los bultos que habéis traído. Aquel hombre que iba a ser rey, lleno de mediocridad, lleno de pobreza. Él creía que él no valía. Él buscó su escondite. Es que soy de la familia más pequeña, de la familia más insignificante. Es que mis padres no han ido a la universidad. Es más, mi padre lo que tenía era una cría de burros y yo era un burro más con los burros toda la vida trabajando. Eso era lo que él pensaba. Yo no creo que yo voy a dar la talla. ¿Cuántos no pensamos así? Yo creo que yo no voy a sacar esa carrera de medicina que son muchos años y es mucha exigencia. Yo te animo esta mañana a que hagas todo el esfuerzo por ir adelante porque Dios tiene propósito y no te escondas. No te escondas. Este hombre se escondió entre el equipaje y todo el mundo estaba buscándolo, querían conocerlo. ¿Quién será ese hombre? Corrieron y lo trajeron de allí, lo sacaron porque Dios quiere sacarte de tu escondite. Dios no quiere que tú sigas sacando excusas. Él quiere sacarte de tu escondite. Y Él te trae, lo pone en medio del pueblo. Aquel hombre era alto, sobrepasaba a todos. Además tenía una presencia. Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido el Señor? No hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó a gran voz diciendo: ¡viva el rey! Lo sacó del anonimato, lo sacó de estar trabajando con los burros, lo sacó de estar en medio
de las maletas el equipaje escondido y lo trajo para que tuviese una vida de rey. Entonces, ¿por qué estás viviendo miserablemente? Cuando yo digo esto, no es que tienes que tener una prepotencia y pensar que vas a tener todo, no, que tienes que tener la mente del Señor contigo para poder gobernar tu propia vida y poder así cumplir el plan y el propósito de Dios con tu vida y la vida de los demás dulce. Así que Dios te está buscando para algo especial. Su propósito es bueno, su plan es hermoso. Sal del escondite. El hombre ama esconderse para pecar, como que peca mejor escondido. Le gusta, ama las tinieblas. Me encanta el texto bíblico que sabemos de memoria de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios, hay que seguir leyéndolo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la condenación no es que hace este pecado o hace el otro pecado o este pecó más que el otro. Esa no es la condenación. La condenación aquí está diciendo claramente que viene porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. Esconderse. Lo aman más que salir a dar su cara a Dios para que Dios los coloque en un lugar seguro. Y allí está diciendo, aman más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean evidentes o reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Entonces ahora estamos en Dios. Entonces ahora ya hemos salido de nuestro escondite y andamos a la luz, a la evidencia de la luz del Señor. Ya no queremos seguir viviendo ocultos y en el anonimato en este caso, sino que ahora queremos identificarnos con Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, leemos el testimonio de la samaritana. Cómo Jesús llegó allí al pozo al mediodía con pleno calor. Se sentó en el pozo como a esperar algo. Sus discípulos fueron al pueblo más cercano para comprar, para comer. Mientras ellos iban, venía una señora con un cántaro vacío a sacar agua. Ella estaba escondida. Y de alguna forma Dios lo sabía y quería sacarle de su escondite. Ella fue a esa hora donde nadie va a sacar agua porque no quería estar en boca de las otras mujeres. Entonces cogió una hora que las otras mujeres no iban al pozo. Pero Jesús, ¿cómo nos hace un seguimiento tan de cerca y deja hasta la comida a un lado porque hay una comida mejor que el Padre nos tiene, que es hacer su voluntad? ¿Cuántas veces yo no he dejado de comer por estar dando comida y pan celestial a alguien? No lo hago siempre,
porque es una necesidad física. Pero hay veces se me pasa hasta el hambre física porque hay una necesidad espiritual que cumplir. Y Jesús es mi ejemplo y Jesús es mi modelo. Y ese día él allí en el pozo deja que ella llegue, empieza a tener una conversación aparentemente sencilla: dame de beber, tú no tienes con qué sacarla, si tú me pides a mí yo te doy, etcétera. El que bebe de esa agua no volverá a tener sed jamás. ¿Cómo va a ser si tú no tienes cómo sacar agua de allí? Mujer, no te estoy hablando de esto. Pero llega un punto clave de la conversación donde el Señor le dice en el verso 16: ve, llama a tu marido. Quería sacarle de su escondite. Quería sacarle de su cueva. Las adicciones, los vicios, el sexo, la droga. ¿Quién sabe dónde te escondiste un día y sigues allí escondido? Y esta mujer estaba escondida allí de alguna forma. Y el Señor le abre la puerta de su escondite para que salga. Y le dice: ve y llama a tu marido y ven acá. La mujer dice: no tengo marido. Y el Señor dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y con el que vives ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer dice: Señor, me parece que tú eres profeta. No era profeta solamente, sino que era Dios. Conocía el corazón de esa mujer y quería sacarla de su escondite. Tal fue la experiencia de ella con Jesús en ese momento donde ella se encuentra con el Padre realmente y empieza a reconocer que con el que está hablando es el Salvador, su Salvador y el Salvador del mundo. Tal es así que ella sale de su cueva y ya no le importa la hora del día. Ya no le importa lo que ella hizo de noche en la oscuridad. Ya tuvo una confesión personal con Jesús. Y ahora sale corriendo, deja su cántaro que fue por agua. Se olvidó de eso. Hay una experiencia mayor que lo natural, es sobrenatural. Sale corriendo hacia su poblado y empieza a tocar puertas y a tocar puertas y a llamar gente y a decir: vengan, porque he encontrado uno que me ha dicho todo lo que soy. Él es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Dale ese aplauso al Señor esta mañana. Y cuando la gente llega y se encuentra a Jesús aún allí y el Señor empieza a hablar con ellos, dicen: mujer, ya no solamente creemos por lo que tú has dicho, sino por lo que Él mismo nos ha dicho a nosotros. La gente tiene que ir a un encuentro personal con Jesús. Tienen que salir de su cueva. La primera que salió fue ella, pero el resultado y el fruto de ella salir de esa cueva produjo que muchas mujeres y muchas familias de esa aldea también tuvieron una experiencia con Jesús. Había una profecía en Isaías 32, 1. Una profecía que el pueblo estaba esperando. Y dice: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero. O sea, el Señor quiere sacarte de tu escondite para que te escondas en otro lugar más seguro. De una o de otra forma vas a estar escondido, pero no vas a estar escondido en las tinieblas y en la oscuridad de la cueva. Vas a estar escondido bajo el manto de Dios. Y el que habita bajo ese manto se encuentra seguro. Entonces la profecía completa es: reinará un rey, príncipe, presidirá en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento,
y como el refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad y como sombra de peñasco, de gran peñasco en tierra calurosa. O sea, hay muchos vientos contrarios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad, pero tenemos un lugar seguro donde escondernos. Tenemos un refugio asegurado cuando la profecía lo está diciendo. Y yo te invito esta mañana, querido, acércate al refugio que Dios ha provisto para el hombre. Colosenses 3, del 1 al 4, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, ya yo no estoy por ahí suelto buscando salir de un escondite, corriendo para esconderme en otro, como cuando jugábamos y éramos niños, que nos reuníamos 5, 6, 8 para jugar al escondite y nos metíamos en uno y salíamos al otro, y donde veía que nos pillaban fácil tratábamos de buscar otro más seguro. El hombre está así, saliendo de uno para meterse en otro, pero el Señor quiere sacarte de tu escondite para que te escondas en Cristo. Y Cristo está escondido en Dios. Tenemos un sencillo ejemplo. Tenemos unas muñecas que se llaman matrioshka. Ayúdame tu hija, por favor, quédate ahí. Denle un aplauso aquí a Valeria, por favor. Ella me va a ayudar a hacer el truco. Digamos, esta es Valeria, porque es mujer. ¿Vale? Esta es Valeria. Bien. Y Valeria vive su vida como todo el mundo. Está expuesta al pecado, a las depresiones, a las enfermedades, a todas las cosas que puede vivir cualquiera en esta tierra. Pero un día Valeria conoce el mensaje de Jesús, lo que yo estoy predicando justo esta mañana. Y ella andaba escondiéndose porque no sabía, pero encontró a Jesús. Y digamos que este es Jesús. Coge a Jesús ahí en tus manos, por favor. Ábrelo. Y entonces Valeria lo que hace es esconderse. Dice, yo creo que este va a ser el mejor lugar para yo esconderme y el más seguro. Y se esconde en Jesús. Entonces ya el enemigo, el pecado, está buscando a Valeria. Y no es que Valeria sea superwoman, sino que Valeria ahora está en Jesús. Y Jesús está sentado en el trono y tiene todo poder. Y Él le está ayudando para que ella pueda vivir y realizarse aquí en esta vida. Pero el texto completo nos dice, el texto completo nos dice que Valeria está escondida con Cristo. ¿Dónde? En Dios. O sea que Valeria cada vez se hace más grande, se hace más fuerte, se ve realizada en las cosas, en su profesión, mañana como esposa. Matrioshka es madre y va a tener 3 hijos. Ahí los lleva adentro, Pero les digo, es que en Cristo, tu vida en Cristo, si son 2 hijos, pero van a ser en la voluntad de Dios. Si son 3, va a ser en la voluntad de Dios. Si es que no te tienes que casar, pues va a ser en la voluntad de Dios. Porque tú estás viviendo ya no tu vida, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces yo tengo que valorar todo lo que Jesús ha hecho por mí.
Ya no soy yo, ahora yo soy una nueva criatura que estoy en Cristo para vivir de tal manera que yo le agrade a Él. Gracias, Valeria, puedes pasar para allá. Y por último, una oración que quiero que hagamos todos. Repasemos en el Salmo 119, 114 y aquí terminamos esta mañana. Dice esta oración del salmista: mi escondedero. Póngase de pie, por favor, y lo va a decir conmigo esta mañana. Mi escondedero, lo va a decir usted. Mi escondedero y mi escudo. Diga también: mi refugio eres tú, Señor. Él es tu escondedero. No estés buscando escondites de paja. Busca donde estar en la presencia de Dios y esconderte bajo su manto. Así que mi escondedero es mi oración, mi escondedero y mi escudo eres tú. Yo no sé cuánto la vida te está golpeando, no sé cuánto, pero lo que sí sé es que el Señor es tu escondedero. Sé que el Señor es tu refugio. Padre, en esta mañana, Señor, te doy gracias por esta palabra que tú nos has traído, Señor. Y cuando tú nos preguntas ¿dónde estás?, no es para acusarnos, no es para condenarnos, Señor, es para traer luz a nuestras vidas. Es para sacarnos de la oscuridad y de las tinieblas donde vivimos y trasladarnos al reino de tu amado Hijo Jesús. Dios, gracias te damos en esta mañana porque tú te acercaste cariñosamente y amorosamente preguntándonos un día ¿dónde estás? Y salimos de allí cuando vimos el silbo apacible de tu voz, Señor, y que tú querías traer paz a nuestros corazones y salvación. Gracias, Padre, esta mañana. Gracias porque sabes tratar con cada uno de nosotros. Gracias porque has traído salvación no solamente a mi vida, sino a la vida de muchos, Señor. Y muchos nos podemos refugiar a la sombra del alto y sublime Dios. Tú eres bueno, Rey. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos para vivir en esta tierra una vida, Señor, que a ti te agrada. Y viviendo contigo en Dios, vamos a poder vencer. En el nombre de Jesús. Amén.